modelo de administración de costos en fincas basados en benchmarking dentro de un gremio de productores. ¿Cómo puedo mejorar la administración de mi finca? Para contestar esta pregunta, recibimos con fuertes aplausos al economista Marcel Añado. Bienvenido. Buenas tardes. El modelo de costos que presento hoy es un modelo que se hizo en Agrobank en el año 2013. Y es un modelo bastante simple que está basado en el concepto de benchmarking. Con esto, ¿no? El modelo de benchmarking. Benchmarking es un término en inglés que lo que quiere decir en el fondo es cuál es la mejor referencia, cuál es la mejor gestión, qué es lo que mejor puedo yo tener como referencia en una actividad, en un proceso, en un producto. Se ha usado mucho, comenzó a usarse mucho en el tema de mercadeo. En este momento nosotros vamos a hablar específicamente del concepto de benchmarking desde el punto de vista de banano. Y es muy simple. Yo soy productor de banano. ¿Cómo hago para mejorar mis costos? ¿Cuál es la forma, cuál es el manejo más eficiente, más inmediato, más productivo para que un bananero mejore sus costos? Hemos descubierto, hemos trabajado desde el 2013 en un modelo que está básicamente centrado en benchmarking. Un ejemplo, yo tengo la labor de lotes, de lotero, de protección de racimos, de enfunde. Ese proceso, esa actividad de protección de racimos o de enfunde genera un costo, mano de obra, materiales, servicios. Estoy siendo eficiente en ese modelo, en ese proceso de costos de labores, en este caso loteros. Con benchmarking lo que se hace es, se junta 4, 5, 6 bananeros y se compara cómo el bananero 1, el bananero 2, el bananero 3, el bananero 4 hace esa actividad. Cómo ese bananero hace la actividad específica de enfunde, cuánta gente usa, cuántas fundas usa, qué tipo de fundas usa y cuánto cuesta. Y se determina quién es el que mejor hace esa labor, quién es el que hace el benchmark de la mejor labor posible, en este caso el tema de enfunde. Como toda herramienta, porque en el fondo benchmarking es una simple y llana herramienta, detrás de una herramienta existe una estrategia, existe un proceso, un programa, un objetivo. El objetivo que en el 2013 nosotros nos propusimos es analizar cómo ser más productivos, más competitivos. ¿Por qué nos enfocamos en eso como gremio en Agrobank? Porque después de una revisión de mea culpa, de conciencia, nos dimos cuenta que el 99.9% del tiempo que las asociaciones de productores de bananos dedican es al precio mínimo de sustentación, si no es el 100%. Y decidimos que en un país donde existe una producción, en ese entonces de 1.894 cajas por hectárea año, donde no hay investigación, donde no había ningún curso de formación, ni para dueños de fincas, ni para administradoras, ni para jefes de campos, ni inclusive para loteros en el caso de fundadores, era casi que un error capital, el no concentrarse en entender la problemática de fondo, que es por qué en el Ecuador teníamos y todavía tenemos una producción tan baja. Comparado con la competencia, entiendo que la competencia del norte está en 2.400 cajas, la competencia del Centroamérica está en 2.700, no se hable de Guatemala, que está en casi 3.000 y pico. Si nosotros tenemos un país de 80 años, 70 años de bananero, con apenas 1.900 cajas, y no tenemos en la agenda de las asociaciones la pregunta clave y de fondo, ¿por qué tenemos tan baja producción? Tenemos un problema, y ese problema se llama competitividad. Yo no quiero minimizar ni poner de un lado el tema central del PMS. Hay que tenerlo, no lo discuto, pero también hay que priorizar qué significa ser productor bananero, qué significa que un país como Ecuador tenga tan poca producción. Esa es la pregunta de fondo. ¿Qué hace una asociación de productores para el bien del productor? ¿Cuál es el fin, al final, la función más importante de una asociación de productores? Esa es la pregunta que Agrobank se hizo en el 2013. Y ante la realidad ecuatoriana
de esa tan pobre producción, tan pobre nivel de investigación, tan pobre nivel de capacidades administrativas financieras, decidimos concentrarnos en crear un modelo de producción bananera, comenzando con el modelo de costos. Esa es la estrategia, el objetivo detrás de esta herramienta. El banano ecuatoriano tiene muchas mea culpas. Una de esas es el no haber tenido un fin intangible a su gestión de modelo económica. Si ustedes van al Quindío colombiano, y creo que algunos me han escuchado decir esto algunas veces, si van al Quindío colombiano, pasan por esas montañas hermosas, antioqueñas, y ven en una carretera la casa de un obrero campesino de café, que recolecta café, el nivel más bajo posible de un obrero, y ven que la casa tiene una barandita de color verde, amarilla o rosada, plantas colgadas alrededor de las barandas, unos muy bonitos jardines alrededor, está limpia, tiene jardines. Siguen caminando y se encuentran con otras casas parecidas. Llegan al pueblo más pequeño del Quindío y ven que las casas del pueblo son muy parecidas en ese tipo de arquitectura, en ese tipo de respeto a la naturaleza, porque el tener un jardín, una planta colgante es un respeto a la naturaleza, un amor a la naturaleza. Hay literatura colombiana de café, María de José Isaac o Jorge. Hay novela, creo que Aroma de Café se llamaba, con una chica muy guapa, Margarita de la Rosa. ¿Rosa? ¿Tú la conociste? ¿Te la ves que estás ahí? No te acuerdas. ¿Ya? Te chateas. Hay poesía, literatura, música. Y lo que me dice a mí eso como productor ecuatoriano, y soy muy orgulloso de ser productor ecuatoriano de banano, es que el ser humano, al final del día, cuando adquiere un nivel económico y riqueza, busca algo más. Es que es inevitable que el ser humano busque algo más. Y ese algo más siempre es intangible. Porque el ser humano no se llena, no se realiza con lo tangible, se realiza con lo intangible. Y no quiero entrar en ese tema que quizás Susaeta me puede ayudar a ser mucho más claro, pero al final del día un modelo económico exitoso debe de desembocar por lo menos en algo intangible. ¿Qué ha pasado en Ecuador, señores? Que eso no ha pasado en el sector bananero. Las casas de nuestros trabajadores no tienen sino una alineación completa al medio ambiente en cuanto a arquitectura, suciedad, desarrollo. No existe investigación, no existe poesía, no existe literatura bananera. ¿Para qué sirve eso? Para mucho, es un símbolo tangible, usando la misma línea de pensamiento, de lo importante de lo tangible. Entonces, todas estas preguntas se hizo Agrobank. ¿Qué significa ser asociación? ¿Por qué tenemos que juntarnos? Y la primera respuesta es, no somos competencia, somos una fuente inagotable de experiencia y conocimiento para mejorar unos a otros. Y la mejor forma de ser un miembro de una asociación bananera es haciendo benchmarking, porque benchmarking obliga a los productores a abrir sus libros, abrir su contabilidad, abrir su proceso, abrir la hacienda y decir, señores, yo quiero compararme con usted para ser mejor y usted conmigo para ser mejor. ¿Cómo se hace esto? ¿Alguna pregunta de Colombia? Dejamos el tema ahí nomás. El modelo de costos de Agrobank no está orientado específicamente al tema contable. Es un modelo que se busca ser un modelo activo de flujo de caja, es decir, del negocio semanal. Me voy a explicar. Generalmente cuando se habla de costos se habla de cuánto bajo, cuánto reduzco. Nosotros tenemos el énfasis o creemos que debe ser es cuánto gasto más eficiente, con más rendimiento. No sé si suena un poco contradictorio, pero el concepto, por ejemplo, en las fundas. Voy a ahorrar plata bajando el costo de fundas. Me cambio proveedor. El otro me pone 10 centavos menos. Tiene la misma densidad, los mismos huecos, la misma calidad. Es decir, no es el ahorrar, sino cómo lo que yo tengo, lo poco o mucho que tengo, lo invierto, lo gasto lo mejor posible. Que es diferente decir voy a bajar costos. Y todo esto se logra con benchmarking. Rápidamente, este es un tema más teórico, voy a ir directamente
Aquí. No se ve. No. Me voy a otra, a ver. Ok. Si nosotros queremos, repito, comparar nuestra actividad con otra persona, lo primero que hay que hacer es definir qué hacemos para comparar manzana con manzanas. Yo no puedo ir y compararme con alguien si no me pongo de acuerdo qué voy a comparar, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que hicimos es usar una metodología que no quiero profundizar en eso, que es cadena de valor, es decir, definir cada paso que hace la producción bananera, qué se hace y cómo se hace. El primer módulo es planificación anual. El programa agrícola, presupuesto, infraestructura, equipos. Este módulo nos hizo caer en cuenta que no existen capacidades administrativas financieras que le permitan a un productor entender el entorno global de su empresa y el entorno externo. Por eso tuvimos el privilegio de lograr que el IDE, para mí el mejor instituto hoy en día Universidad de Formación Empresarial del Ecuador y reconocido a nivel internacional, aceptó que hagamos un programa de formación de bananeros. Programa con un penso específico para bananeros, donde se le aplica con casos y con teoría la parte administrativa, financiera, contabilidad de costos, la parte laboral, el entorno internacional, regulatorio. En fin, este módulo está resuelto, al menos desde el punto de vista de nuestro gremio, en cuanto a darle al sector bananero las herramientas para entenderlo y hacerlo, ¿no es cierto? En esta charla me voy a concentrar en el rojo y el verde. Decidimos que lo que hace el bananero se puede dividir en dos grandes grupos, costos fijos, costos variables. Los costos fijos, qué pena, disculpen que no se vea bien, lo que está aquí en rojo básicamente es la descripción de las labores de campo. El enfunde, selección, auditores de control de población, fertilización, riego y drenaje. ¿De acuerdo? Es decir, todas las actividades que hace el agricultor bananero dividido por el número de hectáreas. Aquí viene otro ejemplo de lo importante de benchmarking. Cuando nos sentamos a revisar cuáles son las labores, nos pusimos de acuerdo primero en el nombre. Unos hablan de enfundador, otros hablan de protector de racimos, otros hablan de loteros de racimos. Decidimos que el nombre es simplemente protector de racimos. Ahora, ¿qué es proteger racimos? Entonces, la funda, el protector, cuántas veces subes, etcétera. Pero un caso muy importante para mí fue el tema de selección. Unos dicen desige, otros dicen selección. Unos dicen 4 semanas de vuelta, otros dicen 8 semanas. Unos hablan de segunda yema, tercera yema, y así podemos entrar al detalle técnico de cada cosa. Pero con algunos de ustedes presentes hicimos ejercicios, y en el 2013 ejercicios, de llamar a los administradores de diferentes haciendas. Y les preguntamos a cada uno, ¿qué es para ti selección? ¿O qué es para ti desige? ¿Qué es para ti selección? Y los 4 tenían diferentes conceptos. No equivocados, diferentes. Los 4 tenían diferentes avances por hectárea. Los 4 tenían diferentes precios por hectárea. Y me llamó la atención a mí, los 4 no sabían qué era selección. Me explico, sabían la mecánica de selección, pero no sabían qué era selección. Es decir, selección, como yo entiendo, es ver cuál es el estadio de la planta y en ese estadio tomar una decisión de qué se queda, ¿no es cierto? Le pregunté, ¿cuáles son los estadios de las plantas? No sabían los estadios de las plantas. Hijo, mata, pronta, parida, ¿no es cierto? Perdón. Te iba a preguntar, Marcel, ¿hay algún esfuerzo para estandarizar esas definiciones? Sí. Claro, es que el ejemplo que estoy dando es para, quizás no tan claro, me disculpo, señalar que benchmarking no solamente es el costo final, sino que para llegar al costo final tienes que empezar con qué haces. Y empezar con qué haces, definir cómo lo haces. Y para definir cómo lo haces, tienes que entender el concepto. En este caso, en selección, el concepto es entender los estadios de la planta y entender en qué estadio se hace qué se hace. Y cuántas vueltas haces y cuando llegas. Entonces, ¿qué haces tú en el estadio de hijo? ¿Qué haces en el estadio de mata? ¿Qué haces en el estadio de pronta, en el estadio de parida?
qué yema dejas, qué herramienta utilizas, etcétera, etcétera. Todo eso se hizo cuando sentamos este grupo de 7 productores a definir el benchmarking, porque teníamos que definir, Diego, qué hacemos antes de poner comparación de costos. Y lo que quiero recalcar con este ejemplo es que ese proceso de definir qué hacemos fue tremendamente valioso, porque en el caso mío, que soy economista, no tenía ni idea de estos conceptos. Yo seguí un modelo que me dieron manejo de una manera y lo estoy siguiendo, pero en ese entonces para mí fue tremendamente valioso escuchar a mis pares de muchísima experiencia y capacidad definir qué es selección. Entonces ya ahí comienza la primera ganancia, cuando uno se junta con otro productor y comienza a definir qué hace uno. Porque uno cree que sabe todo, pero cuando se sienta con otro se da cuenta que sabe muy poco, o sabe quizás mal o sabe a medias. Ese es el concepto de lo que es una asociación, de lo que es ser miembro de una asociación. Y no ser competencia, sino transmitir capacidades para mejorar todos. Entonces, con esto decidimos que la mejor forma de, una vez puestos de acuerdo qué hacemos, Diego, ¿no es cierto? ¿Cómo se lo hace? Cuando uno se pone de acuerdo qué hacer, hay que registrar lo que uno hace, hay que apuntar, si no, cómo se compara, porque no está todo el tiempo hablando, y eso se llama contabilidad. Contabilidad en el fondo es el registro de lo que uno hace en una empresa, para traducirlo a números, ¿correcto? Entonces decidimos que la mejor forma contable o el mejor método contable para este modelo de intercambio de mejores actividades, mejores capacidades de nosotros era el Activity Based Cost, que en español es simplemente costo basado en actividad, que es un modelo muy, muy bueno porque no va en el tema contable del inventario final, no va por ese lado que es lo que le gusta a los auditores, va por el lado es de registrar directamente en los libros los ingresos y egresos por actividad. En otras palabras, cuando se firma el cheque para pagar al lotero, ese registro contable va a un rubro que dice costos fijos, lotero. Cuando se firma el cheque para comprar las fundas, va al rubro costos fijos, materiales, lotero. Cuando se firma el cheque para pagar la comida, va al rubro materiales, servicios, lotero. Entonces ya todos los ingresos y egresos que van dirigidos a la actividad. Al tener todo ya puesto en esa actividad, es más fácil compararlo con otras haciendas, como vamos a ver más adelante. Entonces, discúlpenme que la tecnología, definimos con cadena de valor, aquí no se ve para nada, no sé si se puede, ahí está, ¿ves? Definimos con la cadena de valor los costos fijos, en campo, lotero aéreo, hace mano de obra, enfunde, apuntalamiento y amarre, protección, colocación de daipas, en fin, se describió todo lo que hace la mano de obra del lotero aéreo. Y a continuación de eso, se definió todo lo que tiene que ver con materiales y servicios. Es decir, en una sola cuenta está la definición de qué hace, lo que gasta y los materiales que usa en servicios. ¿De acuerdo? Esto es ya la parte específica contable. El resultado de eso fue, y solo presento 3 láminas de Excel, de ahí ya no los aburro con esto. Se hizo una tabla o una ficha para que cada hacienda, cada periodo la llene. Sabemos qué hacemos, estamos de acuerdo en cómo lo hacemos, en cómo lo registramos, comparemos. ¿Cómo se compara? Con esta herramienta, que no sé si la ven, que básicamente pone periodos, los costos operativos, la data de producción y lo más importante, cada hacienda entrega esta información. Entrega esta información de las labores y las entrega de esa manera, de forma tal que cuando se llene esto, se puede comparar. El resultado de esto fue para nosotros bastante impactante. Esto fue en el 2013 y cuando vimos esto dijimos, wow, o sea, no habíamos dimensionado la importancia de hacer esto. Hicimos
algo muy básico en cuanto a los ítems que queríamos comparar. Como ustedes ven, algo muy básico, máximo, promedio, mínimo, y lo más importante, Hacienda 1, Hacienda 2, Hacienda 3, Hacienda 4. Entonces ya teníamos una forma de ver. La Hacienda 4 gasta 12 centavos en campo, la Hacienda 2, 10, la Hacienda 5, 15, etcétera, etcétera. Ya había una clara forma de compararse. Después de eso nos pusimos a hacer gráficos donde pusimos ya la información resumida de costo variable, costo fijo, punto de equilibrio y los gráficos comparativos de las haciendas. Algo interesante que espero poder enseñarles quizás en otra ocasión es que estas diferencias entre hacienda y hacienda, cada color es una hacienda, en el año 2021, el año 2017, 4 años después, es casi igualito. Es decir, después de tantos años de comparación y de ver cómo mejorar, la diferencia en costo por hectárea es mínima. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de dar información al contador para que en una nube otro contador la consolide y saque este cuadro. Se trata de tener perennes reuniones para ver las diferencias. Si no, no sirve de nada. Es decir, nos reuníamos una... Perdón, Diego. ¿Tenía? La más chica 60, la más grande 250. Cada mes nos reuníamos a ver esta información y surgía la pregunta, ¿por qué yo estoy 10 centavos más abajo que tú en tal labor? Y comenzábamos a conversar y a discutir por qué se da. Y esa es la esencia de benchmarking. Y se generaron días de campo, donde íbamos a las haciendas a ver cuál es la labor. Y en el caso específico de selección, la cifra que me acuerdo era que los administradores pasaban menos del 25% supervisando su selección, cuando determinamos que por lo menos 60% debe ser dedicado a control de selección. Determinamos, perdón. De las 5 fincas que se compararon, las cinco fincas tenían las mismas certificaciones, o unas tenían unas y las otras no lo tenían. No. En ese entonces, en 2013, creo que muy pocas tenían Rainforest. Y actualmente... Ahora todas tienen. Si quieres vender a Europa, sí. Rainforest, Global Gap, Sedex, Meta, La comparación es justa BPA. porque todas tienen las mismas certificaciones. Yo te diría, a ver, la pregunta quizás te la respondo de otra forma. O la pregunto yo, todas las fincas tenían un compromiso formal de ser formales. O sea, eran fincas formales, seguro social, permisos de siembra, etcétera, ¿no? Y todas iban en la ruta, de acuerdo a la demanda de mercado, a tener certificaciones. Sí, esa es la respuesta. O sea, entonces, el siguiente paso, nos dimos cuenta que era demasiada data, y eso lo hablaba ahora, demasiada data, lo resumimos, estoy haciendo un poquito la historia del proceso, lo resumimos a tener este tipo de información, donde podíamos por periodo nosotros ver data muy específica, por ejemplo, de campo fijo, total, o sea, ya entramos a ver definiciones puntuales que nos ayuden a ver diferencias, ¿no es cierto? Por ejemplo, en mano de obra, en costo de caja, en productividad, materiales, para hacer más fácil la reunión mensual. Hoy en día, para terminar con el tema de Excel, estamos con este cuadro, que es mucho más sencillo. En lugar de todos esos 5 vinchas, tenemos solamente un cuadro. Déjame ver si lo hago más grande. Donde podemos escoger el periodo, la labor y el total o por mano de obra, materiales o servicios. Y vemos ya año a año, Hacienda 1, Hacienda 2 y los promedios. O sea, ya entramos a un concepto mucho más rápido, donde cada hacienda puede ubicarse en dónde está en eficiencias con respecto a las otras. Esto ya... Sí, Diego. Tal vez me adelante un poquito, pero ¿cómo cuantificarse el impacto de la guerra, por ejemplo? ¿Cuánto te incrementó el costo de producción? Bueno, el costo de producción, más que el costo, fue el tema de había o no había cupos, había o no había barcos, había o no había camiones,
O sea, sí, el estimado que tenemos es que se redujo la productividad producto de falta de recursos para fertilización, etcétera, en un 20, a ver, de 3.500 cajas, 400 cajas por hectárea, 300 cajas por hectárea, y eso te sube igual la productividad, ¿no? Igual productividad, ¿no? Entonces, terminamos quizás, lo que está por ahí va quizás Diego, teniendo ya cifras muy puntuales, ¿no es cierto?, de cuál es el total de costo hombre por hectáreas, de todo tipo de labores. O sea, si ustedes quieren, hay data de banano, es mucha data. Tenemos mucha data de cuál es el costo por cada labor, cuántas hombres máximo, cuál es el valor. La cifra que estamos manejando es 0.82, máximo 0.85 hombres por hectárea, desde el presidente de la empresa hasta el guardián. 0.82, 0.89, exagerado. Haciendas de 60 y de 500, desde Valencia hasta El Oro. O sea, no importa la ubicación, el tamaño. Y les digo algo que quizás les sorprende a ustedes, pero la hacienda del Oro y la de Valencia, o sea, el del norte y sur, son las más eficientes en costos de producción, no la de Los Ríos y la de Guayas. Aquí hay otro cuadro. Otro cuadro donde ya está un poquito más detallado, los avances, el costo por hectárea. También, obviamente, tenemos, repito, porque no solamente es costo, sino es la gestión, el manejo, todo tipo de indicadores para compararnos entre las haciendas, de los indicadores tradicionales que ustedes tienen o que conocemos todos. Hemos creado, si quieren, o hemos determinado que hay que tener otro tipo de indicadores, además de los tradicionales. Es decir, repito, parte del proceso de benchmarking, de conocer qué hace uno del otro, es entender diferentes tecnologías, diferentes formas de hacer las cosas. Y uno de los puntos más importantes es ver cómo el programa de riego tradicional no es eficiente, cómo el programa de Sigatoka no es eficiente, cómo el programa de fertilización no es eficiente, o cómo podemos hacerlo más eficiente. ¿Quién es el que mejor maneja la Sigatoka? ¿Quién mejor la fertilización, el riego? Y para esas tecnologías nuevas o mejoradas, si ustedes quieren, es importante estos indicadores. Para nosotros, manejar Sigatoka sin meteorología no tiene sentido. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, para mí es 3, 4 ciclos más de fumigación mínimo por no manejar meteorología. Y eso es lo que hemos probado en las reuniones que hemos tenido. Dicho sea de paso, en la primera reunión que vimos las cifras, el que les habla entró todo así, medio gallito, así, con margarita rosa. Yo estoy súper bien. Y después de 2 sesiones me di cuenta que tenía $35.730, todavía me acuerdo, de sobrecosto por hacer 3 cosas mal. Y había una finca, la más grande, $254.000 por hacer cosas mal. Y cuando hablo de mal, hay que sacar el concepto de que yo soy mejor que tú. Eso no es benchmarking, eso no es asociación. El concepto es cómo todos mejoramos. No es que quién es mejor, cómo todos mejoramos. Y les repito, en el caso mío, fue un privilegio que esos señores que tienen el tiempo muy ocupado, le dediquen tiempo a decirme cómo yo mejorar. Vayan a las haciendas y me lo hagan saber. Esa es la esencia de asociatividad, el ver el bien común, el ver cómo mejorar. Eso para mí debe ser el 60, 70, 80% del tiempo de las asociaciones, que repito, lamentablemente no se lo hace. Se dedican a un tema que para mí es importante, pero no es el más importante, en mi opinión, si somos productores de banano. Entonces, estas, para mí, cosas nuevas, para mí, en ese entonces, fueron sumamente importantes. El entender que además de los indicadores tradicionales, hay que pensar en las nuevas tecnologías.
una de las ventajas, perdón, déjenme abrir esto más. Ahí ven mejor, ¿no? Una de las ventajas, o quizás lo más valioso de la etapa inicial con el IDE, fue el unificar los conceptos de registro y entendimiento de las finanzas de la empresa, es decir, el manejo de estado de pérdidas y ganancias, balance general, indicadores. Y ese entendimiento, homologación, si ustedes quieren, nos llevó a tener este tipo de información, que no sé si se ve, pero básicamente esto es el estado de pérdidas y ganancias, Hacienda 1, perdón, 2011, 2012, 2013. Es decir, el temor que tuvimos al principio de que cómo así entrego mi contabilidad a terceros, cómo así abro las puertas de mi hacienda a terceros, cómo así les enseño lo bien o mal cosas que hago, se disipó rápidamente cuando nos dimos cuenta del tremendo beneficio de hacerlo. Porque, repito, no somos competencia los productores bananos, somos miembros de un mismo asociación, de un mismo cuerpo, de una misma industria, y qué buen resultado da el compartir la información. Por eso es que les presento los estados financieros comparativos, que es lo que es el resultado final, si ustedes quieren, donde las haciendas se comparan ya inclusive a nivel de costo de producción por caja, unidad por caja, en fin, toda la información pertinente para ver cómo estamos en las haciendas. Esto se puede hacer con otras haciendas o dentro de una empresa que tiene varias haciendas entre ellos. Y se sorprenderán el saber cómo empresas grandes, exitosas y con mucho futuro, tienen todavía problemas de hablar el mismo lenguaje a nivel de producción y a nivel de números. Siguen hablando diferentes los diferentes administradores. Y eso tiene un costo muy, muy alto porque ninguno se ha puesto de acuerdo cuál es la mejor de todas las gestiones en cada proceso que se hace. Finalmente, como les dije, creo que ahí sí se ve mejor, ¿no? Este de aquí es un ejemplo que les quedé de enseñarles de un estado financiero, perdón, pérdidas y ganancias, donde tienen el enfunde, los materiales, diferentes costos, Hacienda 1, Hacienda 2, Hacienda 3, por caja y por hectárea. Este ya es el resultado final de un programa de contabilidad que lleva a entender el negocio bajo Activity Based Cost, benchmarking y por tipo de actividad. Este es el resultado final. Si me preguntan a mí, de todo lo que he hablado, al final del día ustedes deberían entender este documento, donde pueden comparar las haciendas con otras haciendas o entre sus propias haciendas. Y estamos trabajando, debe estar listo ojalá en este próximo trimestre, porque no nos ha resultado fácil, un cuadro resumen, donde si ustedes ponen el cursor en cualquier periodo 8, por ejemplo, cajas por hectárea, costos, precio de venta, costo de caja, etc. Y el resumen. Y esto lo queremos hacer como un cuadrito muy chiquito. Daniel me decía, hagamos muy chiquito todo, hagamos un solo resumen. La idea sería que esta información que está aquí diga Hacienda 1, Hacienda 2, Hacienda 3, Hacienda 4. O sea, todo lo que he hablado se resuma a una columna de, no sé, 10 líneas, que es lo que más o menos hablábamos, Daniel, de información de cómo está la finca. Esto puede ser, repito, ojalá que como asociación, como miembros o como dentro de una empresa. Y finalmente, no sé si voy muy rápido, preguntas, me emociono y me voy de largo. No hay preguntas. Un productor pequeño, ¿cómo tiene acceso a esta tecnología? Mira, nosotros en Agroban estamos dispuestos y se puede coordinar con, entiendo, tenemos un stand acá afuera, estamos prestos y dispuestos a tener una sesión en Agroban, y lo hemos hecho todos los años, y también en el curso del IDE lo mencionamos, que vaya en grupo de 5 o de 7, ojalá, porque si no, no es eficiente,
de 5 o de 7 productores a Agroban y se les da un taller, Diego, un taller que dependiendo del grupo puede durar 1 hora, 2 horas, no más, o sea, 2 horas. Se le entrega la plantilla para que sepan cómo llenarla. Ya está definido la cadena de valor, salvo que ellos quieran cambiar la cadena de valor, que tienen derecho, pues que la cambien, pero ya el modelo está hecho y pues esto no es NASA, la verdad que esto no es complicado. A los que quieran, el programa de capacitación para jefes de campo empieza, creo que este mes. Es el primer programa para jefes de campo, mayordomos en el Ecuador, hecho entre el Colegio Alemán y Agroban. Es un programa que se llama Educación Dual. No quiero llenarlos de mucha información, pero les recomiendo que lean qué es Educación Dual. Es algo espectacularmente importante para un país. El Colegio Alemán de El Oro, Gutenberg, que se inaugura la primera piedra la semana que viene, va a tener educación dual para el sector agrícola. Esa es parte integral de los promotores, fundadores del Colegio Alemán Gutenberg, El Oro. Este programa actual es con el Colegio Alemán de Guayaquil. Y los invito ahora en agosto, tomen el curso de formación bananera en el IDE. Es realmente impactante el resultado en los productores que han tomado el curso. Tengo gente que ha venido a decir, Marcel, me cambió la vida, me cambió la forma de ver el negocio, me han dado herramientas para manejar mi negocio. He salido de ese concepto de deme en precio de venta, he entrado al concepto sabiendo que esto no lo manejo, sabiendo que esto es un problema, me preparo con mis costos, me preparo con la eficiencia, me preparo con contabilidad. Invertamos tiempo en lo que podemos controlar. No descuidemos lo que no podemos controlar, pero lo que podemos controlar, hagámoslo bien. Con 1.900 cajas no lo estamos haciendo bien. Sin saber cuál es el costo de la caja de la semana pasada, no lo estamos haciendo bien. Sin saber cuáles son las hojas, la cosecha, a la fecha de su hacienda, no lo estamos haciendo bien. Sin usar meteorología, no lo estamos haciendo bien. Sin hacer análisis de suelo, raíces foliares, no lo estamos haciendo bien. Entonces, el programa del IDE es un programa poderoso ya desde el 2013, que tiene la ventaja de tener en la forma del curso productores que interactúan con el profesor y hay mutuo conocimiento. Es un programa muy dinámico, muy interesante. Los invito, entiendo que también hay un stand aquí afuera. Y no estoy aquí vendiendo ninguno de los programas. Estoy diciéndoles muy claramente, tomen esos programas porque es la ruta inicial de entender el concepto de ser un productor bananero y ser miembro de una asociación. Al menos ese es el mensaje o la contribución del gremio mío, de Agroban, a ustedes. Y tómenlo como un mensaje, como una contribución, y espero que sea una contribución buena. Espero no equivocarnos, y hasta la fecha no nos hemos equivocado. Finalmente, quería presentarles a dónde puede llegar benchmarking. ¿Cuál puede ser el resultado espectacular para ustedes? Aquí está el plano de Ecuador, Machala, Babollo, Los Ríos, caja hectárea año, calibre, edad promedio, enfunde por hectárea, libras por hectárea, peso. Lástima que las curvas son de El Oro, Guayas y Los Ríos. Y aquí están los periodos, las semanas. Ustedes pueden con este programa, después de ustedes entrar al programa, déjenme ver si lo puedo mejorar. Pueden ver cuál es la participación o la... No veo, perdón que no. Aquí tienen la curva azul, es El Oro, Los Ríos, Guayas. ¿Cómo está El Oro, Guayas en cajas por hectárea, en calibre, en peso? Y lo que queremos hacer en Agroban es aterrizar esto por zonas, o sea, El Oro, zona norte, sur, central del Oro, igual para Los Ríos. Cosa que cualquier productor puede ver, a ver, mi peso en la semana 10, ¿cuál es en relación al promedio del Oro, Guayas o Los Ríos? ¿En qué estoy? Esta es otra forma de hacer comparaciones positivas, ¿no es cierto? Y ya hemos logrado tener data de otros países. Colombia, Costa Rica,
también de Angola, México y Jamaica, para no ser tanto gráfico, y podemos poner de convencional y de orgánico, y también por estado. O sea, si yo pongo Costa Rica aquí, creo que aquí está, aquí hay un tico por aquí. Si yo pongo solo Costa Rica, me sale limón. Entonces, si pongo Colombia, Costa Rica, Ecuador, aquí puedo ver la diferencia de peso, calibre, promedio en funde, comparativo entre estos 3 países. Esto sirve para ver a dónde estamos y a dónde tenemos que ir. Toda esta información se la genera sin poner nombre de fincas, sin poner nombre de empresas, obviamente, y el fin es ver no quién es mejor o peor, sino cómo hago yo para ser mejor. ¿Alguna pregunta? He tratado de ir lo más pronto porque me estaban amenazando con el tiempo, pero no sé si está claro. El reto que tenemos como país, el reto de lograr el bien común es importante. Y yo siempre digo, cuando la gente va a la hacienda que tiene mi familia aquí en Machala, no sé si la conocen, vía Pasaje El Guabo, la Nueva Pubenza se llama, al frente del Comil, les pregunto, ¿qué se produce en esta finca? Y me quedan mirando con cara de ¿me crees lelo o bobo? ¿Por qué me preguntas algo tan obvio? Banano. Le digo, no, aquí no se produce banano. El banano es solamente la riel de tren para producir desarrollo del país. Y producir banano, señores, es totalmente diferente que producir desarrollo del país. Son 2 cosas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Y podemos pasarnos 3 horas hablando de eso, pues me encanta el tema. No tenemos el tiempo, pero los invito a reflexionar en ese concepto de que producir banano es contribuir al desarrollo del país. Y eso es totalmente diferente a lo que 1.800 cajas por hectárea año dicen, muy diferente al tiempo que pasamos hablando de PMS y no de estos temas, y muy diferente a la falta de intangibilidad en la industria bananera. Pero muy diferente. Y lo digo con mucho cariño y mucho respeto porque el banano ecuatoriano está en todos los mercados, a pesar de todos los problemas que tenemos. Tenemos una capacidad extraordinaria de producción y de exportar. Somos líderes, pero no me contento con ser líder, me contento con ser mucho mejor. Y para ser mucho mejor hay que entender el concepto de desarrollo y la grosera falta de productividad y competitividad que la industria tiene. Que a pesar de eso, estamos donde estamos por las ventajas comparativas regionales, las ventajas comparativas de suelo, luz, agua, sol, y dicho sea de paso, del espectacular trabajo que el sector exportador hace. Porque tiene muchísimo mérito exportar en todos los países del mundo con todos los problemas que hay. No es fácil. Entonces, los invito a reflexionar en ese concepto. Gracias por su presencia.